Buen día para todos, espero encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar realizando la traducción de este pequeño sitio web de forma automática. En este caso simplemente vamos a estar escribiendo, por ejemplo, en español o cualquier idioma que ustedes crean por defecto en el que ustedes estén trabajando y automáticamente pues vamos a estar teniendo nuestro sitio web de Django en cualquier otro idioma, ¿vale? Entonces, para esto vamos a estar ocupando el paquete de Translate Project de Django, ¿vale? El cual pues tengo la fortuna de haber creado yo mismo. Entonces, en este caso por acá, si se notan, por acá está el mismo loguito que tengo en el canal actualmente. Entonces, espero la verdad les sea de utilidad este video. Igualmente les dejaré el link de mi Buy My Coffee en caso de que deseen apoyar mi contenido, ¿vale? Sin más que decir, los dejo con el video. Un buen día para todos, espero que encuentren muy bien. Como vieron en la introducción del video, entonces vamos a realizar la traducción de un sitio web utilizando pues Django en este caso. Entonces pues voy a estar explicando paso a paso desde cero cómo la vamos a realizar, ¿vale? Entonces en caso de que ustedes ya tengan un proyecto implementado, pueden adelantar un poco el video donde ya estaré explicando pues cómo hacerlo con un proyecto ya después de que hayamos hecho pues nuestra base, ¿vale? Porque lo vamos a estar realizando desde cero. Entonces, bueno, para comenzar, acá les dejaré igualmente el link del proyecto en la descripción para que lo puedan ver y les dejaré también el link de la documentación del paquete para que lo puedan revisar, ¿vale? Entonces, en este caso, como vamos a estar utilizando Django, pues ingresamos acá al apartado de Django y lo primero que debemos de realizar es pues crear un proyecto, ¿vale? Entonces, en este caso, como lo vamos a hacer desde cero, voy a crear un proyecto de Django, listo. Entonces, simplemente acá ya estoy donde quiero trabajar en el Visual Studio Code y voy a crear un proyecto desde cero. Entonces, primero para esto voy a crear mi entorno de desarrollo, en este caso Python, ¿vale? -m, BEMP y .env, ¿vale? Bueno, en este caso le coloqué .env, pero le voy a colocar .env, ¿vale? Para que voy a borrar acá el .env y lo voy a dejar como .env. Entonces, este es como la carpeta en donde voy a estar instalando mis dependencias. Entonces, para que funcione, se supone, bueno, acá se habilitó solo por lo que estoy utilizando las extensiones acá de Visual Studio Code. En este caso acá estoy utilizando estas de Python. Entonces hay unas que ya detectan el entorno de desarrollo y lo habilita de una vez, ¿vale? Pero en caso de que no les aparezca de una vez habilitado el entorno de desarrollo, lo hacen de esta manera, ¿vale? Simplemente escriben source, es source de esta manera. Acá escriben .vemp, acá entran a Vim y acá activate, listo. Y así lo activan, ¿vale? Y si están en Windows, es otro comando, pero pues, por ahora no lo recuerdo bien cómo es que es. Pero es prácticamente un comando así desde la terminal que ustedes escriben para que se active el entorno de desarrollo, ¿vale? Ahora, ya después de que tengan el entorno de desarrollo, pues vamos a crear el proyecto de Django. Para crear el proyecto de Django, acá simplemente nos dice cómo instalarlo, pero simplemente debemos de ejecutar pip install de Django para que se instale como el framework y eso se va a instalar dentro de esta carpeta, ¿vale? Desde que lo tenemos ahí, simplemente pues debemos de crear nuestro proyecto. Entonces simplemente voy a copiar este comando en la terminal y le voy a colocar el nombre del proyecto. En este caso le voy a colocar de Django Translate y acá se creó este proyecto, ¿vale? Pero como, bueno, como vieron se creó en una subcarpeta, entonces en este caso voy a hacer lo siguiente. Voy a renombrar esa carpeta con un guión bajo y simplemente voy a copiar esto y los voy a sacar de ahí, ¿vale? Para que queden como al mismo nivel y no queden con subcarpetas, ¿vale? Queda así de esta manera. Ahora pues ya vamos a ejecutar el proyecto, simplemente ejecutamos Python pues para ver si va bien, ¿no? Y le ejecutamos acá el comando run server. Voy a ampliar un poquitico esto por si no se llega a ver bien. Bueno, ya lo amplié mucho acá. Entonces Python run server y si abro esta URL, acá ya se ve que pues el proyecto se ha ejecutado. Entonces ya después de que tenemos esto, ¿qué vamos a realizar? Pues vamos a reemplazar esta página de bienvenida de Django por el proyecto de nosotros, ¿listo? Entonces, para esto yo por acá, bueno, voy a estar explicando acá en la documentación cómo configurar los templates para que los podamos utilizar, ¿vale? En este caso me voy a saltar lo de la configuración porque primero vamos a hacer lo de las vistas, ¿listo? Entonces, para añadir lo de las vistas, podemos, bueno, vamos a configurarlo. Entonces vamos a crear la carpeta de los templates acá, que es donde va a ir nuestro HTML de nuestro proyecto, ¿vale? Simplemente voy a copiar este nombre y voy a crear una carpeta acá que se llame templates de esta manera. Y lo siguiente que voy a hacer es ir a la carpeta de settings, habilitar esta carpeta, ¿no? Entonces acá le digo que dentro del array de templates también me tenga en cuenta esta carpeta donde va a estar mostrando los templates. En este caso voy acá a Django Translate, settings
y bajo por acá hasta donde está los templates y añado esto acá. Listo. Acá, para que no me marque error, nótese que acá me marcó este error que dice que os, bueno, que os no está definido, y pues que por eso se dañó el proyecto. Entonces en este caso simplemente van al inicio y escriben acá import host. Listo. Y vuelven y ejecutan el proyecto si quieren comprobar que todo va bien. Entonces ahí ya me cargó y yo vuelvo a recargar acá, funciona con normalidad. Y ya después de que tenemos prácticamente esta pequeña configuración de los templates, entonces ya podemos añadir nuestro HTML ahí y nuestras rutas para ver cómo funciona. Entonces en este caso voy a volver acá al inicio de la documentación y les voy a explicar de qué va. Entonces acá tenemos este template base. Lo que voy a hacer es crear acá un template, o sea un landing.html, y voy a escribir un h1 y le voy a colocar acá hola mundo, vale, de esta manera. Entonces, ¿cómo le decimos a Django pues que lo muestre acá, no? Entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente: acá dentro del proyecto inicial, como este es un proyecto pequeño, lo voy a hacer acá. Simplemente voy a crear un archivo que se llame views.py y voy a crear una función que se llame landing, vale. Ustedes le pueden colocar el nombre que deseen, pero en este caso yo le voy a colocar landing. Este va a recibir el request y lo que va a retornar esto pues va a ser un render. ¿Y que va a renderizar? Pues va a renderizar el landing.html, vale. Listo. Y primero pues debemos de importar lo que vendría a ser el render para que no me marque error. Entonces por acá yo tengo la ruta bien para mostrarles, vale. Pues para evitar de pronto el error, es esta importación la que debemos de realizar acá. Desde Django Shortcuts importamos render y ese es el que vamos a estar pues mostrando, vale. Acá esto iría con request y después de esto ahí sí iría el landing HTML, vale. Me había faltado eso. Ahora, después de que tenemos esta configuración básica, pues si recargamos acá el sitio web no va a mostrar nada. Entonces debemos de ir al apartado de las URLs y añadir esa ruta. Entonces simplemente añadimos path y le decimos que cuando alguien entra a la raíz del proyecto, lo que va a mostrar es lo que tenemos acá, que es el landing. Bueno, la función de landing. Entonces para importar esto debemos de hacer from.views, o sea el archivo que tenemos acá, vamos a importar landing. Listo, y este landing se lo vamos a añadir acá. El landing lo añadimos acá y le colocamos un nombre en caso de que lo necesitemos, vale. Ahora si recargo acá, ya acá está el hola mundo, listo. Entonces ya tenemos la configuración de nuestro landing sobre lo que vamos a estar trabajando. Ya después de que tenemos esto, ahora sí vamos a empezar a hacer la implementación de lo que es el apartado de las traducciones. Ahora vamos a añadir más código acá en landing, bueno, para que se vea un poquito mejor la interfaz como vieron en el inicio, pero por ahora vamos a dejarlo así, listo. Ahora, después de que ya estén acá en la documentación, ahora sí vamos a hacer la configuración de lo que es el apartado de los idiomas. Entonces acá dice que tenemos que seleccionar un idioma por defecto, el language code. Entonces en este caso vamos a settings y buscamos language code y en este caso está en inglés. Entonces en este caso yo lo voy a dejar en español. Acá ya lo tenemos. Y acá tenemos un array de los idiomas que de pronto nosotros querramos añadir, listo. Entonces en este caso simplemente vamos a estar traduciendo por ahí unos 2, 3, pero simplemente voy a copiar este array acá abajo y acá ya tenemos español, inglés, los voy a escribir en español y acá lo vamos a dejar inglés, ¿vale? Acá ustedes pueden habilitar más, no significa que solo puedan trabajar con estos idiomas, ya más adelante les explico cuál es la lista de idiomas en las que pueden trabajar, la verdad son demasiados, pero por ahora ahora les explico de qué va esto, listo. Entonces si se fijan acá en la terminal volvió y me salió un error, dice que bueno, este raya al piso no está definido. O sea, esto que tenemos acá. Esto ocurre porque acá, si se fijan, yo estoy importando esto, ¿vale? Entonces, en vez de utilizar el getSlash directamente, simplemente lo convertimos en un raya al piso para que nos quede más fácil de utilizarlo. Entonces voy al inicio de mis settings, lo añado acá, ahí está el raya al piso y este raya al piso es el que vamos a estar utilizando acá. En vez de estar escribiendo esta función, la convertimos en ese raya al piso, está acá y simplemente pues en eso encapsulamos el proyecto y ahí funciona, listo. Ahora vuelvo a ejecutar el proyecto pues para ver que todo vaya bien, que no haya ningún inconveniente. Ahí como ven pues desde que arranques porque está todo bien. Y acá importante, tenemos que tener habilitado este use i18n para que funcione todo bien.
En este caso, Django ya lo trae por defecto activo. Acá lo tenemos. Y este también, en caso de que lo necesitemos, ahí lo podemos tener. ¿Qué otras cositas necesitamos acá? Bueno, estas dos son importantes. Una, pues es el API Key con el que vamos a estar trabajando. Ya les explico de qué va esto. El otro, acá le podemos pasar un array de las carpetas que queremos omitir para que no nos haga las traducciones. Esto también ya lo vamos a ver. Entonces, para empezar con el del API Key, en este caso les dejaré el sitio web acá para que se registren. Es gratis, no tienen que estar pagando ahorita al inicio, les dan 30.000 líneas de bienvenida. Con eso la verdad pues pueden traducir harto para que hagan las pruebas que sean necesarias y ya después en caso de que deseen algún plan pues acá ya pueden revisar. Igual estos planes van a estar cambiando, pero por ahora con el que tenemos de bienvenida pues podemos avanzar bien. Listo. Entonces voy a darle en empezar acá y en este caso voy a estar iniciando sesión con GitHub para que me loguee más rápido. Y después de que ya haya iniciado sesión, bueno, acá ya entran a cada perfil y miran acá en caso de pues que tengan el saldo disponible. En caso de que lleguen a necesitar su proyecto un poquito más, me pueden escribir, les dejaré el link de contacto también en la descripción para que se comuniquen conmigo y pues poderles colaborar para que de pronto les aumenten un poquito más. Listo. Ya después de que tenemos esto, ¿qué debemos de realizar? Pues tenemos que añadir un nuevo proyecto. En este caso yo le voy a colocar el nombre de Translate de Django, ¿vale? En la descripción le voy a colocar lo mismo y acá el idioma por defecto pues el que ustedes vayan a tener por defecto. En este caso yo lo voy a dejar en español. Entonces le doy en crear acá y una cosita que les está mostrando de los idiomas acá en el settings, acá, ¿vale? Entonces los códigos que pueden añadir acá para que se hagan las traducciones todos están acá, ¿vale? Entonces acá hay hartísimos, hay 9 páginas y si ustedes necesitan buscarlo, por ejemplo acá el inglés, pues simplemente vienen acá y lo buscan, ¿vale? Entonces acá ya tenemos el inglés y este es el código, ¿vale? Si necesitan, por ejemplo, añadir el francés, lo buscan acá y acá les ha de aparecer, ¿vale? Si necesitan el coreano, pues así hacen con todos, ¿vale? Y acá pues ya saben cuál es el código que tienen que añadir acá, ¿vale? Entonces en este caso, por ejemplo, si yo quiero habilitar el coreano, se supone que sería acá, y pues acá yo le escribo lo que yo quiera, coreano. Entonces con esta tabla se pueden guiar, ¿vale? Ahora, después de que ya tienen su proyecto acá, ¿qué van a realizar? Pues necesitan un API Key que es el que nos está pidiendo el paquete que debemos de añadir acá según la documentación, ¿vale? Que tenemos acá. Entonces, ese API Key, ¿cómo lo creamos? Simplemente vamos acá a la llavecita y le damos en crear un nuevo token, ¿vale? Acá simplemente copian esto. Este token ustedes lo pueden deshabilitar, desactivar o lo pueden activar, así como ustedes lo deseen. Pero en este caso lo vamos a dejar activo para que funcione porque si no nos marca algún error. Entonces, simplemente vamos a añadir, voy a copiar estas dos líneas que tenemos acá en la documentación y las voy a añadir por acá, ¿vale? Y vamos a empezar a reemplazar. Entonces acá el token, pues vamos a copiar el que acabamos de crear acá, ¿vale? Copiamos este token, lo añadimos acá y acá importante, este de Translate Project Exclude Dirs es donde tenemos nuestro entorno de desarrollo o cualquier otra carpeta que no le queremos hacer traducciones. Entonces en este caso para que la omita, simplemente copio el nombre de la carpeta, se lo agrego acá. Podemos añadir pues más directorios. En este caso solo voy a omitir este para que no lo analice y no me saque las traducciones de ahí. Ahora, después de que ya tenemos esto configurado, pues ¿qué vamos a comenzar a realizar? Vamos a hacer una prueba de la instalación del paquete porque pues hasta ahora no lo hemos instalado, simplemente hemos hecho como la configuración inicial de el paquete que tenemos acá, ¿vale? Entonces vamos a instalar el paquete y ya continuamos con la configuración. En este caso les dejaré también el link del paquete en la descripción para que ustedes lo puedan instalar. Entonces simplemente le dan acá en copiar, abren acá en la terminal, en este caso yo voy a cerrar esta y instalan el paquete. Ya se está instalando y ya se ha instalado. Después de que ya tenemos este paquete instalado, pues vamos a proceder acá con un apartado de la traducción que es muy importante, ¿vale? De la configuración. Uno es crear la carpeta de local, que es donde se van a almacenar estas traducciones. Entonces simplemente vamos acá a la raíz del proyecto y vamos a crear una nueva carpeta que se llame local, ¿vale? Otra cosa que debemos de hacer es decirle a Django en dónde va a estar esta carpeta, porque ahí simplemente la creamos, pero no le hemos dicho, venga Django, esta va a tener en cuenta las traducciones que están dentro de esta carpeta. Entonces, eso lo añadimos, bueno, agregando esta configuración dentro de nuestro archivo de settings, ¿vale?
Acá tenemos local y añadimos esta ruta, ¿vale? La carpeta en sí no se tiene que llamar local, usted le pueden colocar el nombre que necesiten, simplemente en la misma carpeta que creen acá, pues lo cambian acá, listo. En este caso lo vamos a dejar como local, que es como la más sencilla y clara que se puede añadir, listo. Entonces, después de que la he añadido acá, vamos a revisar qué otra cosa tenemos que añadir. Acá en nuestro archivo de settings también dice que para que funcionen las traducciones debemos de añadir el middleware que se llama local middleware. Entonces simplemente copiamos esto, vamos al apartado donde tenemos los middleware, que los tenemos acá dentro de nuestro archivo de settings y añadimos este que se llama local middleware. Listo. Después de que ya tenemos añadido este middleware, vamos a mirar qué otra cosita tenemos que hacer. Acá en el apartado de las URLs iniciales, pues vamos a añadir este i18n include y ajustamos, añadimos estas rutas, ¿vale? Estas porque las tenemos que añadir así, porque ya vamos a ver que cuando presionemos, por ejemplo, el botón de cambiar de idioma, pues él va a llamar rutas de acá y nos las va a estar mostrando para que nosotros no tengamos que crear esos endpoints, ¿vale? Entonces ese paquete ya viene incluido. Entonces copiamos simplemente esto, vamos a nuestro archivo de rutas, este de URLs dentro de nuestro proyecto y simplemente añadimos i18n y esto internamente el paquete ya tiene esas rutas predefinidas, ¿vale? No las vamos a estar utilizando todas, pero ahí ya las tenemos todas. Esto de los templates ya lo hicimos, esto también ya lo hicimos hace un instante, la instalación del paquete pues también lo pueden hacer desde acá, ya la tenemos y lo siguiente que tenemos que hacer es registrar este paquete que hemos instalado. Entonces instalamos el paquete que tenemos acá y debemos decirle a Django, vale, ten en cuenta este paquete que hemos añadido. Entonces vamos acá al apartado de settings y acá donde dice installed apps, simplemente añadimos este que hemos creado, ¿vale? El que hemos instalado. Ahora, después de que ya tenemos esta pequeña configuración, lo de las API keys, en este caso acá dice que 10.000 ENIACs, pero en este caso ya se supone que tenemos las 30.000. Entonces ahí, bueno, acá ya falta ahora refrescar la página, pero tenemos 30.000 ENIACs de bienvenida, que son como los tokens internos, porque acá en el proyecto prácticamente solo se paga por lo que se usa, ¿vale? O sea que si ustedes, por ejemplo, llegan a comprar algún plan de acá y en el proyecto no se ocupan esas, no es que mensual tengan que recargarnos, sino que cuando se le acaben, pues pueden ir añadiendo más y si no necesitan de pronto utilizar más tokens, pues simplemente no los agregan o no los compran, listo. Entonces, ya teniendo en cuenta esta configuración y habiendo aclarado esto, ahora lo que vamos a hacer es pues crear nuestra vista, ahora sí, acá, en vez de este hola mundo, pues vamos a estar mostrando nuestro proyecto, listo. Entonces, para esto yo tengo configurado acá un código base de landing para pues no estarlos aburriendo explicándoles todo, ¿vale? Entonces simplemente voy a añadir este código y les voy a explicar parte por parte, ¿vale? Entonces, importante, cuando estemos utilizando i18n para hacer una traducción en una página específica, es importante que carguemos este load i18n, ¿vale? Al inicio de donde nosotros vamos a hacer traducciones, porque cargando esta librería pues vamos a tener habilitado, por ejemplo, este get current language, que es el que se va a encargar de traer ese lenguaje por defecto que nosotros añadimos acá en settings. Si revisamos acá, él se va a encargar de traer este y ese lenguaje que tenemos por defecto en ese momento lo vamos a estar mostrando acá en Langs, ¿vale? ¿Qué más nos puede habilitar esto? Esto nos va a habilitar lo que es el apartado de las traducciones. En este caso yo lo hice de esta manera ya. Pero, por ejemplo, si ustedes ya están trabajando en un proyecto, ustedes lo deben de tener de esta manera. Ya les voy a mostrar exactamente de qué va. Voy a remover esto y voy a remover esto, ¿vale? Para que de pronto quede un poquito más claro. Simplemente lo voy a dejar así y voy a recargar acá, a ver qué pasa. Voy a esperar acá. Ah, vale. Si no me carga acá es porque el proyecto pues lo he cerrado acá en la terminal, ¿no? Entonces simplemente voy a limpiar la terminal y voy a ejecutar Python y run server, listo. Acá dice que include no está definido dentro de las rutas URLs acá, vale. Entonces para solucionar este error simplemente acá añadimos include, porque acá lo estamos usando pero no lo teníamos definido en ningún lado, listo. Entonces simplemente recargo acá y este es prácticamente el proyecto que tenemos por defecto y nótese que
pues está en este caso, está simplemente en español. Y si yo presiono, por ejemplo, cambiar a inglés, pues no se cambia. Ya les muestro la lógica que está acá implementada. Mejor dicho, les las voy a mostrar de una vez para el formulario, ¿vale? Entonces, en caso de que ustedes quieran cambiar de idioma, pues lo que van a hacer es traer esta lógica. Esto creo que lo voy a añadir también acá en la documentación porque acá no lo tengo especificado. Entonces, tienen que traer el array de los lenguajes que tienen, los mapean, como es el caso acá, listo, hacen un map con este código, igualmente lo copian así igualitico como está. Este va a leer los items que tengan acá, ¿vale? Los lenguajes que tengan habilitados, entonces con eso ustedes los hacen el for, ¿vale? Y por cada idioma que crean, pues crean un formulario. En este caso yo lo estoy haciendo así, pero acá en este sitio web no lo tengo así. Si lo notan acá, no lo tengo de esa manera, simplemente le tengo un select y cuando cambia idioma con JavaScript, pues me ayudo y cambio de idioma también acá el panel administrativo. Si se fijan, por ejemplo, si lo quiero en japonés, se cambia todo el sitio web de idioma y así con todo, ¿vale? En este caso lo voy a dejar en español, pero que sepan que no es que tengan que hacerlo así como está acá. Igualmente la otra manera también de pronto les dejo acá en la documentación cómo lo pueden realizar con JavaScript. Entonces acá simplemente lo que hacemos es creamos el formulario, apuntamos a este set language. En caso de que les llegue a marcar un error de que esta ruta no exista, es porque no han importado acá esto, ¿vale? Porque esa ruta la trae este paquete que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, en caso de que les marque un error que esa set language no existe, es porque no lo han añadido. ¿Listo? Ahora, importante pues el token de seguridad. Acá pues el input donde añade el language y el valor pues va a ser el código. En este caso pues va a tener en cuenta que el código es end o co. Esos son los que él va a tener en cuenta. Y acá al botón simplemente le añadimos que sea de tipo submit y le decimos que el texto que va a estar mostrando pues es el nombre del lenguaje. En este caso pues español, bueno, español, inglés o coreano, ¿vale? Entonces ya teniendo eso en cuenta pues tenemos algo así como esto. ¿Vale? Entonces, pero si yo presiono, pues no se cambia de idioma, ¿vale? Entonces, para que se cambie de idioma, ¿qué tenemos que realizar? Primero que todo, vamos a abrir una nueva terminal por acá para mostrarles bien de qué va. Voy a cargar otra vez mi entorno de desarrollo porque como abro una nueva terminal, pues esto ya deja como de funcionar. Entonces le voy acá en activar, ya estoy en este entorno de desarrollo y vamos a ejecutar el comando python manage y ejecutamos acá translate. Listo. Entonces, en este caso le doy enter y acá ya se abre esta terminal, ¿vale? Y acá pues se supone que hace las traducciones de cada uno de los idiomas y esperamos acá un segundito, ¿vale? Acá está compilando todos los idiomas. A veces, por ejemplo, en la primera como que suele tardarse un poquitico, pero si vamos a nuestro dashboard administrativo y recargamos, acá pues ya él detectó el paquete de Django, que es el que estamos haciendo. Y si revisamos acá en traducciones, pues acá en este caso simplemente tenemos 9 traducciones que las vamos a revisar, ¿vale? Entonces, en este caso, acá tenemos como los idiomas principales que son las traducciones que añadimos. Esto no se añadió acá, simplemente quiso añadir, sino que por ejemplo acá donde dice inglés, pues nosotros le estamos diciendo con este raya al piso, le estamos diciendo tenga en cuenta este idioma para traducir el inglés también y el coreano también. Entonces, estos también los tenemos acá para traducir. Ustedes también pueden editarlo en caso de que no quieran que diga en inglés, sino que diga otra cosa, yo que sé en inglés, pues lo pueden traducir acá y lo pueden utilizar, ¿vale? En este caso yo lo voy a dejar como está. Ya ahorita revisamos bien esto y se realizaron las traducciones acá en coreano también, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo vuelvo acá al sitio web, en este caso es este, y yo me cambio de idioma, pues prácticamente esto sigue igual, ¿vale? Entonces, si yo vuelvo y ejecuto el comando, que creo que es como un pequeño bug que tengo, porque a veces a la primera como que no los cambia, pero vale, acá si ya por ejemplo selecciono, nótese que los textos de acá ya cambiaron, ¿vale? ¿Y por qué cambiaron de idioma y los otros pues no cambiaron? Porque en este caso, acá eh, estoy utilizando, por ejemplo, esta sintaxis para que todo lo que esté allá adentro va a ser lo que va a tener en cuenta para cambiar de idioma. Por ejemplo, si yo busco esto acá, acá de aparecer, le doy acá en la lupita y le doy cambiar de idioma,
Y acá lo tenemos, acá es Chain Language y acá en coreano como está escrito, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a traducir más cositas del sitio web. En este caso, por ejemplo, este título, bueno, el título sí lo voy a dejar como está. Este texto lo voy a traducir, entonces simplemente añado acá esta sintaxis, le digo trans y le digo vale, lo que está de adentro quiero que me lo traduzca, y acá vamos a hacer lo mismo. Entonces copiamos esto, trans, y lo que está acá adentro quiero que me lo traduzca, ¿vale? De esta manera. Entonces, si yo recargo otra vez si vuelvo y ejecuto las traducciones, acá estas traducciones pues se suben, se sincroniza todo, ya sea en español, en inglés, con los idiomas que tengamos. Y si vuelvo y recargo acá el sitio web, creo que acá lo que les comento, acá ya por ejemplo ya tenemos este apartado, ya se tradujo a coreano. Si me paso a inglés, pues acá ya está en inglés. Y si me paso a español, pues ya queda en español, ¿vale? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos traducciones como en el lado del backend, como las características que se supone que tenemos que mostrar acá? Entonces, para esto yo tengo el array acá en este apartado, ya les voy a mostrar, se los voy a pasar para allá para que lo podamos revisar. Entonces, simplemente voy a ingresar acá el código y nótese que acá en la parte de abajo de mi proyecto, por así decirlo, tengo el apartado de features, ¿vale? Entonces simplemente voy a ingresar acá a la vista y voy a pasar ese array de feature y se lo voy a pasar acá. Nótense que es algo muy sencillo, simplemente es un array de feature, tiene un icono, un título, una descripción y un link, ¿vale? No tiene nada más así extraordinario, simplemente tiene esto, pero se lo voy a pasar al frontend, ¿vale? Entonces simplemente le añado acá feature y le digo que esto va a ser igual a feature, ¿vale? Entonces si yo recargo acá, acá ya aparecen, pero por ejemplo si me cambio de idioma a coreano, pues estas siguen saliendo en español, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podemos traducir cualquier texto que tengamos también en nuestro lado del backend, ¿vale? Entonces, en este caso, si yo quiero traducir esto, voy a ir acá y voy a importar. Importante, tenemos que importar este apartado de este raya al piso, ¿vale? Con este raya al piso es el que vamos a estar trabajando acá en el lado del backend. Entonces, importamos from the Django Util Translation, importamos esto y si queremos traducir este texto simplemente lo encapsulamos de esta manera y con eso le estamos diciendo que se traduzca, ¿vale? Entonces de esta manera lo realizo y vamos a ver, por ejemplo, solo voy a traducir la primera, ¿listo? Para que vean cómo funciona, este se traduce y estos no deberían de traducirse. Entonces vuelvo acá a la terminal y vuelvo y ejecuto el comando de las traducciones, pues para irlo probando y ver que sí se esté realizando las traducciones, ¿vale? Esperamos acá que termine, esto lo hace rápido. Ahora si recargo acá, noten que esto ya está en coreano. Si me paso a inglés, pues esto ya está en inglés, pero esto todavía sigue en español, ¿vale? Entonces voy a realizar lo mismo con todas y pues continuamos avanzando, ¿vale? Entonces lo voy a añadir a este. Bueno, después de que ya las tenemos finalizadas, simplemente pues si yo recargo acá, obviamente todavía no va a leer las traducciones porque no he ejecutado el comando para que ejecute estas traducciones, ¿vale? Entonces en este caso le voy acá en Python y le digo que ejecute esas traducciones, ¿vale? Esperamos acá, si recargo acá, ya tenemos estas traducciones. Pero algo importante, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, lo dejan en inglés y ustedes dicen donde dice Discover More, ustedes quieren cambiar esto solo en un idioma, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo lo podemos realizar. Por ejemplo, acá yo voy a recargar, bueno, ingresan acá a proyectos nuevamente, entran acá a traducciones, le dan en ver traducciones y acá está pues todas las listas de las traducciones la tienen acá. Entonces ustedes mismos las pueden modificar. En este caso, la que dijimos que íbamos a modificar sería la de descubre más, ¿vale? Entonces vamos a modificarla acá. Descubre más, vendría a ser esta. Y acá dice Discover More, por ejemplo, Language, ¿vale? Digamos que yo quiero que diga esto. Entonces guardo acá y si vuelvo al proyecto y le doy que las quiero sincronizar, esperamos acá que se ejecute. Listo. Y si recargo el proyecto nuevamente, acá pues prácticamente sigue igual en español, pero si lo dejo en inglés, acá ya dice Discover More Language y en coreano pues sigue como está, ¿vale? Entonces, importante que ustedes puedan modificarlo desde acá
y no tienen que estar modificando uno por uno. Acá simplemente pues la que ustedes vean que de pronto no se adapta a lo que ustedes necesitan, la pueden modificar desde acá. Otra cosa interesante que pueden hacer acá desde el dashboard es que pueden añadir pues nuevos idiomas, ¿vale? En este caso yo tengo inglés, coreano, pero por ejemplo si yo quiero añadir francés, simplemente escribo acá francés, ¿vale? Le dan acá en habilitar, añadir idioma. Acá en este caso está inactivo por defecto, pero acá lo pueden activar y pueden sincronizar este solo idioma, ¿vale? Entonces acá esperan un segundito que se sincronice todas las traducciones. Vale, acá se ha finalizado. Si recargan acá, ya les aparece 19 traducciones. Acá dentro de proyectos, si vuelven y miran acá en traducciones, ya se les ha añadido un nuevo idioma, ¿vale? Pues acá ya tienen francés, pero el hecho de que se haya añadido acá no quiere decir que automáticamente se va a añadir acá, ¿vale? Acá simplemente los que ustedes tengan habilitados en settings son los que se van a estar mostrando. Entonces ingresan acá al apartado de settings y en este caso pues dijimos que íbamos a utilizar el francés, ¿vale? Ahora si yo ejecuto otra vez el comando de las traducciones, esperamos acá. Acá les dice pues la cantidad de traducciones que va a estar realizando. En este caso son 20 por cada idioma. Esperamos acá que se ejecute, eso no se demora mucho. Y ahora si recargan acá, ya tenemos francés. Entonces acá esto ya, este texto está en francés. Si quieren coreano está en coreano. En francés también se les ha hecho la traducción de este texto de acá. Y si se fijan, la verdad es algo muy sencillo en lo que ustedes pueden estar realizando. Acá pueden estar viendo también si necesitan ayuda. Estamos creando lo del foro para que en caso de que tengan alguna duda lo puedan, por ejemplo, si en Django tienen algún error o detectan algún bug, lo pueden dejar acá y así nos podemos estar ayudando entre todos, evitar que más personas pues tengan errores, ¿vale? Y en caso tal de que ustedes necesiten ver pues cuántas han gastado, en este caso por ejemplo hemos gastado apenas 2000, pero es que hay que tener en cuenta que hemos hecho el sitio web, lo estamos traduciendo en 3 idiomas y siempre es este texto, ¿vale? Entonces, en este caso, para probarlo, recuerden que tienen pues 30.000, entonces ahí ya tenemos para utilizarlo un buen rato, ¿vale? Entonces, en este caso, acá también pueden ver las estadísticas de lo que han gastado pues prácticamente por día. Acá las frases que han ingresado, las traducciones que hemos realizado, que en este caso son 60. Y acá pues los lenguajes que pueden estar trabajando. Acá en este caso de que compren un paquete, pues acá ya tienen su invoice para que vean todas sus facturas. Y pues la documentación, ¿vale? Acá pues para diferentes frameworks las tenemos desde acá. Entonces pues eso sería prácticamente lo que les quería mostrar hoy día. En caso de que tengan alguna duda o sugerencia, pues nos la pueden dejar acá abajo en los comentarios y pues les estaremos ayudando. Entonces pues eso sería todo por este video. Espero la verdad les haya sido de utilidad y pues nos vemos en otra ocasión. Entonces pues nos vemos hasta la próxima, ¿vale? Chao, chao.